Finalmente, cerramos con la intervención del licenciado Alfredo Efraín Chuquitarco Cornejo. Licenciado en Enfermería en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil desde hace 14 años. Colaboró en la preparación de instrumentación en trasplante hepático en Argentina en el Hospital Pediátrico Garrahan. Diplomado de instrumentación quirúrgica. Trabajó 24 años en el Hospital Luis Bernaza como coordinador de pabellón de cirugía y 12 años en la central de esterilización. Docente del Instituto Euroamericano y también en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. El licenciado Chuquitarco ofrecerá la conferencia Proceso de atención de enfermería en pacientes con apendicitis. Les invito a dar una cálida bienvenida con un fuerte aplauso. Buenas tardes con todos ustedes, chicos, compañeros. Bueno, a más de todo lo que habló mis compañeros aquí presentes, expositores, literalmente lo que vamos a hablar es parte de lo que es enfermería, humanización. Humanización es dar todo a pesar de estar exhaustos, a pesar de no tener tiempo, dedicarnos a un paciente porque esa persona, literalmente, o ese usuario, es que está esperanzado que nos sea servido y atendido como más quisiéramos. Ponernos en el lugar de él. Como a todo mundo nos ha pasado en algún momento, una información o una noticia, vas a ser operado, te van a ser intervenido, un vecino, un familiar, y por factor tiempo, por demanda de paciente, hemos evitado o omitido la información, la educación de qué es lo que le van a hacer a ese individuo, lo que le van a hacer a ese paciente. Ese paciente va a venir con una incertidumbre o falta de información. Falta de información, qué es lo que me van a hacer, cómo lo van a hacer, qué procedimiento van a utilizar, qué me va a pasar cuando esté en una cama de cirugía, qué es lo que me va a pasar en un postoperatorio, qué es lo que tengo que hacer en mi casa. Esa incertidumbre va a llevarse a ese paciente hasta que llegue al área quirúrgica. Nosotros, enfermería, como hemos dicho desde siempre debemos ser organizados, planificados y validada la información para poder dar esta información al usuario. Por favor, la siguiente. En mi caso, la exposición que voy a dar es una apendicitis. ¿Qué es la apendicitis? Es la inflamación del apéndice, dichamente. Que puede ser causal por una obstrucción, parásitos, colitis, y esta es literalmente una cirugía de emergencia. Si ustedes escuchan esa palabra apendicitis aguda, esto indica urgencia, inmediato. Continúe, por favor. En este momento vamos a ver la forma más básica, sistemática de poder validar, valorar, informar, educar a los personal de salud y al mismo paciente. Tenemos definiciones de apendicitis: epidemiología, fisiopatología, manifestaciones clínicas. Avance. La definición, hace un momento lo dije, prácticamente es la inflamación del apéndice. ¿Cuándo está ubicada el apéndice? En el extremo del colon, al final del colon. Prácticamente es la obstrucción del lumen por una infección, y esta obstrucción puede ser causa de una peritonitis. Que es una peritonitis, es cuando revienta o explota el apéndice y segrega unos líquidos ácidos, que esto puede ser mayor complicación ¿a qué? A una perforación, una úlcera, una laceración de las paredes abdominales de los mismos intestinos. La epidemiología, esto otra vez les repito, es una urgencia médica, es una necesidad emergente, urgente, ya, inmediato. La fisiopatología prácticamente otra vez son por parte de tumores, por obstrucciones. Y las manifestaciones clínicas, ¿cuáles son las típicas? Náuseas, vómitos, dolor a nivel de región inguinal derecha. Avance. Objetivos. Primero, tenemos que identificar si es o no es, con signos y síntomas. Segundo, brindar el cuidado preoperatorio. ¿Cuál es el brindado preoperatorio? Evitar la
el dolor. Acuérdense que igual, para decir evitar el dolor tenemos que medicar, pero esta medicación a veces, porque la mala información, el mal diagnóstico, cubrimos la emergencia. Al momento que nos vayamos a fijar que hubo una peritonitis fue porque no tuvo dolor, pero se reventó el apéndice. Ahí viene la causa de la peritonitis. ¿Por qué? Porque fuimos negligentes o el paciente fue negligente en haber tomado o administrado una medicación para evitar el dolor. Y es donde eso es siempre enfermería debe tener hincapié de no hacerlo. Tenemos que validar ese dolor. ¿Con qué? Con exámenes de laboratorio, con ecografías, con medidas de diagnóstico, validado por un profesional aparte del enfermero, un médico, cirujano. Promover la recuperación. ¿Cuál es el objetivo? Que identificar que es una apendicitis, es una cirugía inmensa, una cirugía emergente, una cirugía inmediata, que tenemos que validar y prepararlo para un quirófano. Identificarlo que es un paciente quirúrgico, ya no es hospitalización solamente, prácticamente este paciente ya es quirúrgico, denominado como tal. Educamos al paciente, nuevamente como todos les hemos dicho desde un principio, educamos al paciente qué es lo que le van a hacer, cómo van a realizar su procedimiento, o sea, ya le advertimos, le manifestamos para que en un momento dado él vaya a una sala preoperatoria, quirúrgica, ya conoce y no le coja de sorpresa. No esté asustado, porque esa es otra parte. El nerviosismo, la ansiedad, a veces se niegan a querer aceptar que es un apéndice. ¿Por qué? Porque tomaron una medicación. Avance. Aquí este proyecto prácticamente lo hicimos con proyecto Prismas. Literalmente se especifica el tratamiento como apendicitis específicamente en ciertas literaturas y bibliografías que hemos tomado. Avance. Igual, protocolos como tal, en los manejos como protocolos, ya se los indiqué hace un momento, validamos, valoramos, identificamos y resolvemos. Avance. Los criterios de inclusión, criterios de exclusión, dependiendo de los pacientes, otra vez se los clasifica. Pacientes con crónicos y no crónicos, pacientes no crónicos con apendicitis que está valorándose para prepararse a un quirófano. Y crónicos los que deben de inmediato ingresar a un quirófano. Avance. Esas son las de ahí se tomó ciertas literaturas, conceptos para poder sacar las plantillas o la presentación. Avance. La calidad de estudio, asimismo, prácticamente fue un análisis cualitativo, donde esto se ha dado una cuantificación que ha habido personal de pacientes que han sido intervenidos quirúrgicamente como emergentes, como concurrentes. Avance. Un diagrama de flujo, bueno, eso prácticamente son las identificaciones de estudios a través de las bases de los datos que hemos registrado o tomado para poder realizar la cuantitatividad. Avance. Bueno, esta es la parte que nos interesa o es más importante para todo enfermero. Las etapas del proceso de atención. Primero, la valoración. Evaluamos a una paciente o un paciente con todos los temas de examen de laboratorio, radiológico, de palpación, examen físico lo llamamos específicamente, de diagnóstico. ¿Cómo lo diagnosticamos? Con los signos y síntomas más relevantes. Una apendicitis, por lo general, náuseas, dolor en el lado extremo, fosiliaca. ¿Ya? La planificación de cuidado. Esos son planes de cuidados que vamos a usar para cada paciente. La planificación de cuidado, recuerden, es personalizada. No podemos estandarizar o unificar o generalizar a los pacientes. Todos tenemos diferentes maneras de asimilar dolor y tolerar la parte postoperatoria. La ejecución es donde nosotros como enfermeros vamos a actuar para poder apaciguar, aliviar o disminuir este malestar, sea preoperatorio o postoperatorio. Y la evaluación es lo que vemos, el resultado que tenemos bajo nuestra acción, nuestro actuar, lo que hemos ejecutado sobre ese usuario, sobre ese paciente. Avance.
Valoración del paciente. La valoración del paciente, otra vez, volvemos a lo mismo. Esto es vigilarlo, examinarlo visualmente. Signos y síntomas. Dolor abdominal, náuseas, vómitos, cambios prácticamente de hábitos. ¿Por qué? Porque este paciente va a tener pérdida de apetito por el mismo malestar. Signos y síntomas, la monitorización. Con el dolor que tenga este paciente con una apendicitis, vamos a tener una alteración de signos vitales, los mismos que pueden ser principalmente presión arterial y tal vez una disnea. Ya, en la evaluación física por medio de la palpación, que estamos en el punto McBurney a nivel de o cerca del colon. La historia del médico prácticamente revisamos, esto es laboratorios, exámenes patológicos, exámenes ecográficos, que esos son los más notorios y más relevantes. Avance. Esta área del preoperatorio es literalmente, como le decimos, es la preparación y la educación que vamos a tener contra o para este paciente. ¿Qué es? La monitorización, observar signos y síntomas de este paciente, fascias, dolor, la intensidad. Signos vitales, como les dije hace un momento, prácticamente en la parte de dolor va a alterar el signo vital, que son las presiones arteriales. Control del dolor, obviamente, un paciente con dolor no vas a comparar a todos por igual el mismo dolor, vamos a tener diferentes tolerancias de dolor. Un paciente es diferente a otro paciente, somos mundos distintos. Preparación prequirúrgica, educando al paciente. Si necesitas en la evaluación o la preparación de estos pacientes hacer una asepsia determinada, tenemos ciertos métodos. Antiguamente había la rasura, ya se eliminó esta técnica porque hay ciertos dispositivos que reducen, cortan el cabello, no lo depilan, no lo arrancan. Porque acuérdense que toda herida previa puede ser un puerto de entrada a una infección prequirúrgica. Avance. Al momento ya del postoperatorio, habiendo salido del procedimiento, prácticamente así mismo retomamos la monitorización del paciente, validando signos vital, estado de conciencia, porque para estos procedimientos usarán diferentes técnicas. Muy usualmente se usa un paciente con anestesia general. Raro es o muy poco común es que un paciente use una técnica de raquidia. ¿Qué quiere decir? De la cintura para abajo anestesiado. Pero eso es muy poco, más anestesia general, donde esto vas a sacar o vas a tener en tu área de postoperatorio a un paciente somnoliento y donde tú tendrás que valorarlo, estar con sus constantes vitales y estar monitorizado visualmente hablando. Señor Hernández, por favor, no se duerma. Señora Margarita, por favor, no se duerma. ¿Por qué? Si tú los dejas que descansen, van a tener un episodio de bajas de presiones arteriales. ¿Ya? Movilización temprana. ¿Qué es la movilización temprana? La deambulación. Vamos a tener la deambulación así como tipo las pacientes cesarianas. Mientras más rápido se movilicen o movilizamos los pacientes con procedimientos quirúrgicos muy mínimos e invasivos, esto es evitar una larga estancia hospitalaria. Esto quiere decir que también reduce gastos para esa institución y una mínima estadía de este usuario. Avance, por favor. La evaluación continua, asimismo, seguimos viendo a los pacientes prácticamente luego de toda esta situación de los pacientes postoperatorios, nosotros educamos al paciente, le decimos o indicamos qué es lo que debe hacer ya en la sala de hospitalización y en su casa, qué tiempo va a demorar en venir nuevamente o retomar una atención médica como tal, qué tiempo, qué alimentación debe ingerir, cómo va a ser su movilidad. Si es un paciente que trabajaron con una técnica moderna, laparoscópica, acuérdense que estos pacientes por lo general, sépanlo ustedes, van a tener un umbral del dolor muy bajo, pero movilidad muy limitada. ¿Por qué? Porque ellos son insuflados o con lleno de gases abdominales para poder ver el campo quirúrgico. Pero esto hasta que se elimine ese gas o ese tóxico, van a tener ciertas molestias. Avanza. Para concluir, en cierta forma, tenemos estos planes de cuidado que literalmente
lo tomo ahí como forma didáctica. Los resultados es el dolor agudo, un paciente prequirúrgico para disminuir la comodidad ocasionada por el dolor agudo ubicado en el nivel de la fosa ilíaca derecha. Relacionado con los agentes lesivos. ¿Qué son los agentes lesivos? Lesivos quiere decir el medicamento que he ingresado a ese paciente o ha tomado. ¿Qué acción ha hecho esta medicación en este paciente? ¿Redujo el dolor? ¿No lo redujo? ¿Mantuvo el dolor? Y evidenciado con las expresiones verbales y faciales. Yo me valido con los gestos que tiene luego de que yo haya administrado y he tomado el tiempo para que sea actuado este medicamento. Avance, por favor. Este es otro, en cambio, es el manejo de la herida, riesgos de infección en la herida quirúrgica. Porque algunas personas o personal de salud tenemos el descuido de manipular una herida quirúrgica. Sin un buen lavado de mano inicialmente, no vamos a usar los correctos, las medidas de protección, y esto puedo yo validar con el procedimiento invasivo que voy a realizar. Asimismo, evidenciado con como resultado la valoración de esta herida. Si esta ha sido manipulada de buena condición, con los protocolos que deberían ser, no deben tener signos ni síntomas de infección. ¿Sí? Para terminar, con una frase, chicos, que creo que es para todos nosotros el bien de ser enfermeros y servidores de salud. No cualquiera puede ser enfermero. Se requiere fuerza, inteligencia y compasión. Cuidar de los enfermos del mundo con pasión y hacer el bien sin importar lo exhausto que estés hasta el final del día. Nosotros tenemos que saber que nuestro servicio es de vocación, nuestro servicio es de amor a la profesión y al prójimo. Gracias. Tecnológico Universitario Euroamericano.